Bienvenidos a la sesión número 9 de este estupendo congreso, en el cual se están desarrollando una serie de iniciativas y presentando exposiciones en torno a la idea de el desarrollo sostenible integral de la Amazonía. En esta sesión vamos a tener la gran oportunidad de observar, de escuchar, de evaluar un conjunto de propuestas de alto impacto para el desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía con una visión al año 2055, es decir, cómo se percibe la Amazonía en los próximos 3 décadas, en los próximos 30 años. Y vamos a tener la gran oportunidad de ver, escuchar propuestas de un conjunto muy valioso de personas que son precandidatos a la presidencia de la República o que están vinculados a los procesos electorales de quienes tienen en juego la responsabilidad de representar las ideas plurales, diversas, en las elecciones del año 2026, lo cual ciertamente le otorga una gran relevancia a las propuestas que vamos a observar y tener la suerte de poderlas analizar. Las propuestas de las personas que nos van a exponer provienen de Alfredo Barnechea, quien es jefe del plan de gobierno del partido Acción Popular. También de Rafael Belaunde, quien es presidente del Instituto del Partido Libertad Popular. Vamos a tener también en tercer lugar la iniciativa, la propuesta de Hernando de Soto, presidente del Instituto Libertad y Democracia, ILD. Luego va a ir Keiko Sofía Fujimori, presidenta del partido Fuerza Popular. A continuación tendremos la propuesta para la Amazonía del señor Wolfgang M. Grosso, presidente del partido Integridad Democrática. Y por último, vamos a escuchar con mucha atención, al igual que todas las 5 propuestas anteriores, la iniciativa de Alfonso López Chao, presidente del partido Ahora Nación. Así es que los candidatos han tenido la gentileza de preparar con mucho cuidado estos mensajes que nos van a transmitir y que usted va a poder ver a continuación y sacar sus conclusiones de cómo se perfila la Amazonía peruana para las próximas 3 décadas, de acuerdo a las iniciativas de las propuestas de las personas que van a exponer a continuación. Empecemos entonces con la primera propuesta a cargo de Alfredo Barnechea, quien es el jefe de plan de gobierno del partido Acción Popular. Adelante, por favor. Bueno, me piden una visión breve sobre el desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía con vistas al 2055, o sea, 30 años de aquí. La Amazonía es la gran región del Perú, es el 53.20% del territorio nacional, son 782.800 kilómetros cuadrados. Eso no existía hasta Fernando Belaunde. Nunca entraron a la Amazonía jamás los incas. Le llamaban los incas a esa zona el antisuyo, el antisuyo. No entraron tampoco los virreyes, entraron algunos misioneros, dominicos, franciscanos, marginalmente, pero tampoco entraron los presidentes de la República hasta que en 1963 Fernando Belaunde dio comienzo a la Marginal de la Selva. La Marginal de la Selva, que creó casi 2 millones de hectáreas agrícolas. Suena fácil decirlo, pero es muchísimo más que la suma de todos los valles costeños de la agricultura. Esta marginal está interrumpida, que ya solamente hasta Puerto Prado. Cuando lleguemos al gobierno del 2026, vamos a llevar esa carretera hasta Tarija. Y será una carretera que tendrá desde San Ignacio en Cajamarca, para no contar la parte colombiana que también forma parte de la marginal y donde están gran parte de los yacimientos de hidrocarburos de Colombia, porque la marginal recorre curiosamente todos los grandes yacimientos de hidrocarburos de la América del Sur. Pero en todo caso, donde termina en Puerto Prado, nosotros vamos a llevar la Marginal de la Selva hasta Tarija. Eso van a ser 3.528 kilómetros. Hoy desde San Ignacio en Cajamarca hasta Puerto Maldonado, digamos, que es en territorio peruano, sumarían 2.676 kilómetros cuadrados si estuvieran terminados. Pero la Marginal ha sido el gran evento del gobierno de Fernando Belaunde, el gran legado de Fernando Belaunde, que incorporó al Perú a los intercambios económicos, culturales y comerciales del Perú a una zona, la gran zona de territorio peruano que estaba completamente al margen de los intercambios peruanos. Y que hoy día no solamente está incorporado a los intercambios peruanos, sino que además es el gran depósito
de agua y de oxígeno, no solo del Perú, sino del planeta entero. ¿Qué queremos hacer nosotros con la selva? Yo quiero ponerle un segundo piso a la marginal de la selva. Aparte de terminar hasta Tarija, ¿cuál es este segundo piso para hacerlo en los pocos minutos que me dan ustedes? En primer lugar, una reforestación. El Perú puede tener 9.4 millones de hectáreas agrícolas de agricultura orgánica, con un enorme valor agregado, con un enorme valor de exportación. Obviamente, industrialización de todos los productos que se están haciendo allí. En tercer lugar, el 87.3% de los países andinos y el Brasil son dueños del 29% del agua dulce del mundo. Y el grueso de la energía eléctrica del Perú está producido del lado oriental de los Andes, es decir, el 87.3% del agua puede venir de ahí y darnos agua de sobra a los peruanos, para que al peruano, cuando termine nuestro gobierno, no haya un solo peruano sin agua potable y no haya una sola irrigación sin agua para la agricultura. Entonces, esa agricultura, donde podemos tener 530.000 hectáreas para agricultura orgánica, a lo cual café, cacao, etcétera, a lo cual habría que agregarle todo lo que podríamos hacer en acuicultura. Otra cosa fundamental que tenemos que hacer es conexión. Vamos a hacer un gran tren. Este es un gran proyecto del cual ya se habla, y se habla de una manera tonta, porque quieren llevar el tren desde Crucero do Sur a Chancay, para darle a los chinos y al puerto hecho por los chinos una salida. Eso es absurdo. Lo que hay que hacer es un tren que integre el territorio nacional en todo el eje este-norte. Y toda esa zona norte del Perú está integrada por un tren que comienza en Crucero do Sur, pase a Pucallpa, que son 226 kilómetros, de Pucallpa a Tarapoto, que son 698 kilómetros, y de ahí a Paita, que son 850 kilómetros. Van a haber 1.774 kilómetros de tren que van a integrar completamente a Brasil con el Perú y van a integrar todo el eje del territorio este-norte del Perú. Y una vez que esté el tren en Crucero del Sur, va a poder irse hacia el sur hasta Río Branco, la capital del estado de Acre, y poder nosotros proveer a Acre y a Rondônia, que son los estados vecinos de Brasil, todos los productos que ellos nos producen. Esto es algo fundamental. Un tema fundamental que vamos a hacer es crear en Tarapoto un Instituto Nacional de la Biodiversidad. ¿Para qué? Para poder extraer de la selva, de todos sus insumos que hoy día son desconocidos, insumos agrícolas e insumos farmacéuticos, todos los productos activos que al final se van a poder industrializar y comercializarse en el mundo con un valor agregado enorme. En lugar de $20 por tonelada, vamos a poder vender en miles de dólares por tonelada esos productos fundamentales, para los cuales nosotros vamos a hacer un convenio con la Unión Europea para que los institutos técnicos de la Unión Europea sean socios del Perú en este gran proyecto de biodiversidad, con este Instituto Nacional de Biodiversidad que vamos a crear. Junto con ese Instituto de Biodiversidad vamos a crear, por supuesto, una red de institutos educativos que sirvan a esa red de biodiversidad, y el norte del Perú, centrado en Tarapoto, que creemos que es la capital más apropiada para esto, se va a convertir en un gran centro educativo de nivel internacional para los fines de biodiversidad, para los fines del cambio climático, para los fines del carbono 14, para todos los grandes temas del siglo XXI. He hablado de reforestación, he hablado de industrialización, he hablado del tren, he hablado del Instituto Nacional de Biodiversidad, de las instituciones educativas, de la agricultura, de la acuícola, de la hidroeléctrica. Estas son las grandes cosas que un gobierno de Acción Popular va a hacer, y lo voy a poner a la marginal de la selva, que fue el gran legado de Fernando Belaúnde, la idea genial de Fernando Belaúnde, en que se le ocurrió además que había que combinar carretera con río. Por eso pensaba siempre el presidente en Yurimaguas como puerto en el Guayagas y en Atalaya como puerto en el Ucayali. Yo voy a conectar Atalaya con todo el Cusco, con lo cual vamos a conectar la Amazonía con el sur andino,
y vamos a terminar la integración territorial del Perú. Pero estas son las grandes cosas que se pueden hacer para la Amazonía. En estos 10 minutos que me han pedido que hable, no puedo extenderme demasiado. Son solo los puntos centrales de una transformación fundamental, una transformación que va a cambiar la vida no solamente de los que viven en la Amazonía y en esa zona y en esos departamentos de San Martín, de Ucayali, todo lo que es Tingo María, todo lo que es los departamentos amazónicos, Cajamarca, San Martín, Ucayali, que llegan incluso hasta Cerro de Pasco. No solamente van a cambiar la vida de esa gente, sino van a cambiar la vida del planeta entero, porque vamos a convertir la Amazonía del Perú en un centro de desarrollo mundial, en un centro de desarrollo mundial tecnológico, económico y educativo. Esto es lo que va a hacer Acción Popular con la Amazonía con vistas al 2055. Lo vamos a ver más rápido, porque en 30 años ya habremos avanzado muchísimo. Esto lo vamos a hacer en nuestro primer gobierno en 5 años y lo vamos a completar en un segundo periodo que será del que sea elegido, pero en 10 años nosotros transformaremos la Amazonía del Perú y pondremos al Perú en la punta del mundo. Pues muy bien, esa ha sido la presentación de Alfredo Barnechea, quien, como les dije, es el jefe de plan de gobierno del Partido Acción Popular. Algunos anuncios importantes. Usted puede, y pase la voz, seguir esta transmisión a través de las siguientes plataformas. Pueden ponerlas, por favor, el canal YouTube de A3R.net en YouTube. También lo puede ver en el Facebook Live de SEA, Congreso de Emprendedores Amazónicos. Y también en mi cuenta personal X, que es @Álvarez Rodríguez. Quiero también hacer notar algo que es relevante, porque lo que los organizadores del sexto Congreso, la comisión organizadora del sexto Congreso del Congreso de Emprendedores Amazónicos, invitó a 10 líderes políticos y 6 aceptaron o pudieron enviar sus videos. Hubo 2, que son Rafael López Aliaga y César Acuña, que no podían participar porque son funcionarios públicos en este momento. Uno es gobernador de La Libertad, otro es alcalde de la capital de Lima, Lima Metropolitana, y entonces la ley les impide poder participar todavía de esta manera con este tipo de participaciones, lo cual sería lógico que ya pudieran a ver cómo hacen para lanzar sus propuestas. Entonces, como le digo, estas son por donde usted puede ver estas iniciativas para la Amazonía, que es lo que estamos observando en este momento, para los próximos 30 años de la Amazonía peruana. Hemos tenido primero la participación de Alfredo Barnechea. Al final de las 6 presentaciones yo voy a hacer un breve comentario que pretenda resumir lo que hemos escuchado y vamos entonces con la segunda propuesta. Esta viene del presidente del Partido Libertad Popular, quien es el señor Rafael Belaúnde. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Belaúnde, estoy muy contento y agradecido con la posibilidad de participar en este sexto Congreso Empresarial Amazónico. Mi agradecimiento a los organizadores de haber pensado en mí para poder ser parte de esta estupenda iniciativa. La Amazonía, bueno, ¿qué podemos decir de la Amazonía? Es no solamente el pulmón del mundo, tenemos el privilegio de tener una enorme extensión amazónica, más de 78 millones de hectáreas del territorio peruano constituyen nuestra Amazonía. 10 regiones de las 25 aportan su territorio a nuestra inmensa Amazonía, ¿no? Desde Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno. La Amazonía es el 60% del territorio nacional. 3.372.000 peruanos viven en la Amazonía. Eso es casi el 13% de la población y es una zona que encierra en ella un enorme potencial económico a través de la agroexportación, la agroindustria, en el turismo, y el desafío hacia el futuro es poder poner en valor su enorme potencial económico en absoluta convivencia con la preservación del medio ambiente sin afectar su equilibrio ambiental, pero a la vez reconociendo que estos más de 3.300.000 peruanos que hoy habitan la Amazonía tienen derecho a vivir en prosperidad, con acceso a buena salud, a buena educación, acceso a oportunidades de trabajo, a poder realizar sus proyectos de vida, a vivir en paz y en armonía con sus familias y desarrollar en la tierra que los ha visto nacer un futuro de paz y de prosperidad en armonía con el medio ambiente. Ese diría que es el gran desafío de la Amazonía, ¿no? Llevar desarrollo, prosperidad
prosperidad, salud, llevar educación y a la vez convivir con un ecosistema que es realmente un privilegio que le ha tocado al Perú. Es indispensable aprovechar el enorme potencial agrícola. Lo lógico, lo más eficiente es convertir las áreas agrícolas al servicio de la agroexportación, que son productos de alto valor unitario que pueden realmente tener un impacto económico significativo en la calidad de vida de los agricultores. Hoy algo más de 1.110.000 hectáreas están dedicadas a la agricultura en la Amazonía. El potencial es mucho mayor. Hay hasta 10 millones de hectáreas que se podrían incorporar a la agroexportación y eso cambiaría pues sin duda el panorama agroexportador y la calidad de vida de millones de peruanos. Para que esto sea posible, obras de infraestructura pues son indispensables, obras que permitan a los productores de la selva y de la ceja de selva poder sacar sus productos a los mercados, ¿no? Hay casos que describen hoy la dramática situación, por ejemplo, los productores de cacao de Atalaya que tienen que llegar a Mazamari para después por la marginal llevar sus productos a los puertos de la costa, pues, llegar primero a Puerto Copa sobre el río Perené. Resulta pues que el puente Puerto Copa es un puente que está ya obsoleto. Cuando el río Perené baja cargado, el agua pasa por encima del puente, ¿no? Solo llegar a la marginal es una proeza. Lo mismo ocurre con los productores más abajo en San Martín de Pangoa o todos los productores de la zona del Braem. Y ni qué decir de los productores cafetaleros de Sandia, que para recorrer 200 kilómetros hasta Juliaca se demoran más de 10 horas. Entonces, la infraestructura es un desafío importante para poder aprovechar el potencial agroexportador de la Amazonía. La infraestructura vial, ferroviaria y la infraestructura energética, ¿no? El otro gran potencial de la Amazonía es su enorme atractivo turístico. Tenemos que atraer, captar muchísimo más turismo a nuestras regiones amazónicas. Hoy por hoy el turismo paisajista y vivencial se concentra puntualmente pues en Iquitos, en Madre de Dios fundamentalmente, en Pucallpa, pero tenemos que aprovechar la belleza excepcional de la Amazonía para desarrollar todo un circuito turístico paisajista de turismo vivencial. Ahí lo principal es poner en valor los aeropuertos. Un primer esfuerzo es tener desde el Cusco, se tienen que habilitar más conexiones para poder ir Cusco-Iquitos, Cusco-Pucallpa, Cusco-Amazonas, pero desde el aeropuerto del Cusco se tienen que permitir conexiones con varias regiones amazónicas para que el turista que ya visitó el Cusco, que es el 85% de los que vienen al Perú, puedan tener tiempo de visitar también la Amazonía peruana. Después está la infraestructura pues vial. Hay que tener vías para conectar los aeropuertos con las ciudades, hay que mejorar las carreteras, hay que dar las facilidades para la industria hotelera que tiene que desarrollar. Para que los turistas puedan llegar, tienen que haber hoteles que los reciban, tienen que haber restaurantes que los atiendan. Por eso que la ley de promoción amazónica es importante, porque estamos hablando de una zona que podría multiplicar casi en 50% el turismo receptivo en el Perú en muy pocos años. En tanto, la infraestructura acompaña, la infraestructura, como dije, de los aeropuertos, de las vías, de los hoteles, de los restaurantes. Y después de otros problemas que no solamente van a afectar la capacidad del turismo, sino a la población. Por ejemplo, la paupérrima cobertura de agua potable. De los 3.372.000 peruanos que viven en la Amazonía, únicamente el 30% tiene una cobertura eficiente, satisfactoria en cuanto a cantidad y a calidad del agua. Eso quiere decir que más de 2.100.000 compatriotas que hoy viven en la Amazonía no tienen una solución adecuada para sus necesidades de agua potable. Esto pues es inaceptable. Si algo tiene la Amazonía en abundancia es agua. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la mayoría de las viviendas o no tengan conexión domiciliaria o si la tienen reciban agua poco tiempo y en un estado no apto para el consumo humano? Entonces, esa tiene que ser una prioridad central y esa es una prioridad que se tiene que atender con recursos públicos. Va a ser muy difícil captar capital privado para eso y entrar en una disputa ideológica no tendría pues ningún sentido. Eso es algo que el Estado, esas riendas, esa responsabilidad, hay que tomar ese toro por las astas y tiene que ser con inversión pública que se resuelva eso. Es un atentado contra los derechos humanos de la Belén, en Iquitos, rodeado por el río Amazonas y resulta que la gente no tiene agua, pues es una cosa inconcebible. Esta tiene que ser una prioridad desde el día uno de cualquier administración. El sistema de interconexión de Iquitos a la red
Eléctrica Nacional, al SEIN, al Sistema Eléctrico Integrado Nacional. Esa es una obra fundamental para el desarrollo de Iquitos. Es una red de 600 kilómetros de largo que va a pasar desde Moyobamba a Yurimaguas, de Yurimaguas, Nauta, Iquitos. Y tendrá una potencia de 145 megavoltoamperios, que es realmente una potencia brutal. Y va a permitir multiplicar, abrir, expandir la frontera productiva. Porque la energía es fundamentalmente capacidad de transformar los procesos productivos de las localidades. Integrando a Iquitos a la red eléctrica nacional, el costo de la energía va a ser más barato, la tensión y la potencia eléctrica va a ser mucho mayor y el ambiente se va a ver pues mejor protegido, porque hoy se quema diésel para proveer energía eléctrica a Iquitos, y eso lo vamos a cambiar por energía mucho más limpia, porque el sistema interconectado nacional se abastece de las hidroeléctricas y de las termoeléctricas que queman gas, que es muchísimo más limpio que el petróleo que se quema actualmente. Otra obra fundamental es la construcción del puente Nación Asháninca en la provincia de Satipo, región Junín. Este puente es indispensable porque en todo el Braem solamente hay un puente, el puente San Francisco. Si uno quiere ir, por ejemplo, de Pichari a Sibia, tienes que poner el vehículo en una chata porque no hay puentes. No hay puentes y eso tiene un impacto tremendo en las posibilidades pues, de los productores agrícolas, que los hacen desplazarse kilómetros de kilómetros para poder sacar su producción. Entonces, tenemos que tener mejor infraestructura y hay un proyecto que se tiene que hacer, que es un puente que atraviesa el río N. El puente se llama Nación Asháninca y va a ser el puente más grande del Perú, con 1.330 metros de largo, con un presupuesto de 135 millones de soles. Va a ser un puente fundamental para integrar el Braem al círculo virtuoso de la agroexportación. Tenemos que construir una nueva carretera, una atalaya con el puente Puerto Copa sobre el río Perené, Puerto Copa Mazamari, Mazamari Satipo, y después por la marginal se sigue hacia los puertos del Pacífico, permitiendo que estos productores puedan integrarse a mejores costos logísticos. Otra obra es prolongar la marginal, y eso terminaría de integrar por la marginal desde la zona más norte de la región San Martín y nos pondría muy próximos a la región de Madre de Dios, con lo que integraríamos cientos de miles de hectáreas que hoy están muy aisladas y alejadas de los mercados a la fuerza productiva agroexportadora del Perú. Quizá la obra más emblemática, la obra que más impacto va a tener no solo en la Amazonía, sino en el Perú entero, es la construcción del tren bioceánico y la parte referida evidentemente a lo que es el Perú. Es un puente que va a unir el megapuerto de Chancay con la ciudad de Pucallpa. Es un tren, es una vía férrea de 900 kilómetros de longitud, con un presupuesto estimado de unos 14.000 millones de dólares, y se uniría de ahí Pucallpa con Cruzeiro do Sul para integrar toda la zona productora de soya del Brasil con el puerto de Chancay, con lo que el grueso del comercio agroexportador del Brasil saldría por puerto peruano, atravesando el territorio nacional por una línea férrea moderna, de alta tecnología, de bajo impacto contaminante, y eso permitiría también la integración de la Amazonía con el resto del Perú. Evidentemente esto tendría después un desarrollo longitudinal para hacer vías que conecten con este gran trayecto ferroviario de Pucallpa hacia la costa y hacia el puerto de Chancay. Pues le quiero agradecer mucho a Rafael Belaúnde, quien es presidente del Partido Libertad Popular, por sus valiosas iniciativas para la Amazonía en el Perú, la Amazonía peruana. Reitero que este es un debate donde los organizadores invitaron a 10 líderes políticos que en función de su representación de agrupaciones políticas importantes y ante la posibilidad de que algunos de ellos sean candidatos, serían precandidatos en este caso, le hemos llamado debate presidencial, pero evidentemente todavía no hay candidato presidenciales formales. Estamos esperando que eso va a suceder hacia fines de este año y mientras tanto, pues no vamos a perder tiempo y queremos escuchar las iniciativas que tengan a bien plantearnos a personas que podrían ser candidatos o estar cerca de candidatos presidenciales. Hemos escuchado, y de estos se invitó a 10 personas y de ellos 2 no podían participar porque son funcionarios públicos y la ley les impide, y 6 nos han enviado su propuesta. Ya hemos escuchado la iniciativa de Alfredo Barnechea, jefe del plan de gobierno del Partido Acción Popular, de Rafael Belaúnde, presidente del Partido Libertad Popular, y a continuación nos toca escuchar la iniciativa de Hernando de Soto, quien es presidente del Instituto Libertad y Democracia ILD. Adelante, por favor.
Hola amigos, mi nombre es Hernando de Soto, buen amigo y vecino de Samuel Dyer, a quien agradezco la invitación a darles mi visión de lo que hay que hacer en la Amazonía. Yo lo que veo es que el problema más importante es conciliar las leyes del mercado de la empresa y la propiedad a la biodiversidad, que es la orgullo de la Amazonía y que parece estar en contradicción con la empresa moderna globalizada en general. Me parece que lo primero que hay que tomar en cuenta es de que lo que tiene la biodiversidad de similar con la empresa es el hecho que ambos funcionan dentro de envolturas que la protegen de la entropía, es decir, del desorden. Si yo agarro cualquier cosa que puedo conseguir de la Amazonía, que puede ser esta fruta, todos tienen una cáscara que es permeable, que les permite conectar la vida de adentro con la vida de afuera. Que sea esta fruta, que sea esta fruta, que sea este mango, que sea esta mandarina, que sean estas uvas. Inclusive si yo agarro una computadora, tiene una envoltura. No hay manera de que la vida se organice sin que tenga alrededor una envoltura, que puede ser una membrana, que puede ser una pared, que puede ser la caja en la cual está la computadora. No hay manera de hacerlo. Entonces, nosotros sabemos que esta coordinación entre naturaleza y empresa comienza por darse cuenta qué es lo que le falta para crecer la Amazonía. Vemos nosotros, por ejemplo, que toda la fruta, todas las cosas que surgen en el resto del Perú, donde no hay necesariamente Amazonía, se ven al hecho que el Perú está, en el fondo, es una serie de macetas que permiten aislar la vida de adentro y comunicarla con de afuera, controlar las enfermedades, organizarse. Hay que tener una piel para organizarse. Yo tengo una piel. Eso me permite adentro organizarse. Usted me despelleja a mí, ustedes se despellejan y mueren. Así de sencillo, despellejo chirimoya y muere. Bueno, es la misma cosa en lo que se refiere a la empresa. Si no hay un lugar donde la empresa se puede organizar hacia adentro e identificar hacia afuera, no hay crédito, porque si hay una libre circulación sin fronteras, sin membranas, sin paredes, entonces ¿cómo se identifica uno? ¿Cómo puede haber crédito si la cosa camina por todos lados? ¿Cómo puede haber formación de capital? El 95% del capital de inversión no es una cosa que está originada en el Banco Central de Reserva ni en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sale de la garantía de activos, de, por ejemplo, forestas, de la propiedad sobre madera. Si ustedes tienen toda la Amazonía llena de madera, ¿por qué no tienen fábricas de lapiceros? Porque nadie puede identificar ni crear nada fuera de un sistema que comunique la madera con el resto de los productos. Miren alrededor suyo, no hay una sola cosa que ustedes tienen, un reloj, una mesa o lo que sea que está hecho por una persona. Hay que combinar. Toda esa madera en la Amazonía, ¿de qué sirve para hacer lápices si no tienen el derecho o la forma de identificarse para poder combinarlo con grafita que viene de Sri Lanka, capas de lustre que vienen de México, borradores que vienen del petróleo de Arabia Saudita? Todo 17 países para crear un lápiz. No basta tener madera. Hay que poder coordinarla, lo que tienen dentro del país, con una forma porosa que se llama empresa y propiedad, que identifica y permite hacer el contacto internacional. Si no, no hay empresa. Entonces, lo crucial para salir adelante es cómo conectar la Amazonía con el mundo globalizado, sin el cual no hay la posibilidad de combinaciones. Bueno, la manera de hacerlo es titular, es decir, crear propiedad de empresas y crear propiedad sobre la tierra. No existe otra forma de hacerlo. Si se trata de eso, entonces el problema es de que el 80% de la Amazonía carece de delimitación precisa, coordenadas universales o referencias a accidentes geográficos que permiten identificarla. Esos son los números de mi organización Capital Popular. En segundo lugar, lo que les falta es que sus títulos, donde los tienen, sean fácilmente oponibles a terceros. No lo son. Para la Amazonía hay
un sistema que está separado. En tercer lugar, su sistema de titulación es poco accesible para las comunidades y el proceso extremadamente costoso. Por ejemplo, nuestro cálculo de mi organización es que toma en promedio 747 días de trabajo y un costo de 102,000 soles, que equivale a 186 veces la remuneración vital promedio en el Perú. Es decir, es imposible hacerlo tal como están organizadas las cosas actualmente. En cuarto lugar, las entidades responsables de la titulación indígena en el Perú le falta liderazgo, continuidad y pasan de tumbo en tumbo y no se organizan. En quinto lugar, no hay registro oficial que documente y publicite la propiedad al interior de las comunidades, ni mecanismos para acreditar las transacciones. En sexto lugar, no hay registro que publicite la propiedad y tampoco tiene ustedes una manera de estar uniformizados en lo que se refiere a sus normas, porque de comunidad en comunidad varían los padrones comunales entre sí mismos y por lo tanto entre ellos y el resto del mundo. Y en séptimo lugar, al haberle otorgado a cada comunidad la autoridad de crear sus propias reglas, tienen ustedes 5,000 sistemas normativos, mientras que el resto del Perú tenemos básicamente uno solo. No hay manera que se conecten si que no cambia la propiedad sobre la tierra y la empresa. Y al respecto, nosotros hemos hecho, si usted me permite, un primer esfuerzo. Fuimos hace algunos años a la Amazonía y cuando estuvimos ahí organizamos con los Estados Unidos un sistema que, como ustedes verán acá, incluye todas las tribus, todas las comunidades que existen en la Amazonía. Aquí están. Y la idea es cómo organizar entonces que Occidente entre a la Amazonía con la experiencia exitosa de Alaska, donde están los aleutianos, los inuits y los esquimales, que son los indígenas de Alaska, para conectarlos con, uno, el Partido Republicano de los Estados Unidos, el Partido Demócrata, los sindicatos norteamericanos y toda la banca americana. Eso lo hemos hecho y están dispuestos a ir, no recibimos respuestas. Pero ahora que soy vecino de Samuel Dyer, estoy a la vuelta de la esquina nomás, encantaría colaborar con Samuel para que logremos ponerlos, que dejen en el mundo, que dejen de ser una selva del tamaño de Francia, como si fuera un planeta aparte. Son parte del sistema global y si no combinan con él, no salen. Y si combinan con él, con la gente inteligente que tiene, con su amor al Perú, no hay nada que nos pare. Agradezco los minutos que me han dado. Aquí, a la orden. Gracias. Muy bien, pues ha sido la intervención de Hernando de Soto, quien, como saben, es presidente del Instituto Libertad y Democracia, el ILD. Cuarta intervención con las propuestas para la Amazonía peruana de cara a los próximos 30 años, las visiones que tienen personas que son relevantes en el acontecer político en el país y que varios de ellos podrían ser candidatos presidenciales en la competencia que va a ocurrir el próximo año. Es el turno ahora de Keiko Fujimori, quien es presidenta del partido Fuerza Popular. Adelante, por favor. Y mi agradecimiento a los organizadores del 6º Congreso de Emprendedores Amazónicos. Me siento honrada por esta gentil invitación que me hicieran para compartir la visión y propuestas del Partido Fuerza Popular en lo que debe ser el camino por seguir para lograr el desarrollo sostenible del país, en particular de la Amazonía peruana. La Amazonía peruana abarca más de 78 millones de hectáreas, lo que equivale al 60% del territorio nacional. Se caracteriza por una extraordinaria diversidad de ecosistemas que incluyen bosques tropicales húmedos de tierras bajas, bosques de neblina en la ceja de selva, aguajales, restingas y zonas inundables. Posee un clima cálido y húmedo durante todo el año, con temperaturas promedio entre 24 y 28 grados centígrados y precipitaciones anuales que superan los 2.000 milímetros. Concentra una gran riqueza biológica, más de 1.800 especies de aves, 500 especies de mamíferos, incluidos jaguares, nutrias y monos, cientos de reptiles y anfibios, y miles de especies de peces e insectos. Su flora es igualmente impresionante, con más de 20.000 especies de plantas, muchas de ellas endémicas,
como orquídeas, palmeras y árboles de gran valor ecológico y comercial como la lupuna, el cedro y la caoba. Además de su valor ecológico, nuestra Amazonía peruana tiene una profunda importancia cultural y social, al ser el hogar de más de 50 pueblos indígenas que conservan conocimientos tradicionales sobre el uso sostenible de los recursos. ¿Sabían que el Perú importa productos maderables del extranjero por $1.000 millones anuales? ¿Y cuánto exportamos nosotros? Apenas $100 millones al año, con toda esta biodiversidad que les acabo de mencionar. Definitivamente no lo estamos haciendo bien y todas las personas que viven en nuestra Amazonía merecen tener una oportunidad de crecer y convertirse en el pilar del desarrollo del país. Por ello, en nuestra visión del Perú, afirmamos que la conducción del país obliga a que los peruanos construyamos consensos que se orienten fundamentalmente al desarrollo y el bienestar humano, así como al respeto de la dignidad de las personas y de la familia. El esfuerzo conjunto del Estado, de las empresas, de los trabajadores y de la academia debe orientarse a una reducción significativa de las brechas sociales. La inversión en innovación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías deberá estimularse para disminuir progresivamente la pobreza en nuestro país. Nuestro plan contempla implementar un conjunto de políticas integrales para aprovechar de manera sostenible la Amazonía peruana, promoviendo el desarrollo con enfoque territorial, económico, ambiental e intercultural. Impulsaremos la bioeconomía amazónica mediante el fortalecimiento de cadenas de valor basadas en productos maderables y no maderables como la castaña, el aguaje, el camu camu y plantas medicinales, así como el desarrollo de sistemas agroforestales y ecoturismo comunitario. Planificaremos infraestructura bajo criterios de ordenamiento y evaluación estratégica, ampliando la conectividad digital rural y promoviendo la electrificación limpia en comunidades aisladas. Paralelamente, vamos a reconocer y titular territorios indígenas y de agricultores que están pendientes y articularemos sus saberes ancestrales con innovación tecnológica. Con esta estrategia, convertiremos la Amazonía en un eje de desarrollo resiliente y sostenible para el Perú. Millones de hectáreas con potenciales de forestería y desarrollo agrícola y deforestadas también requieren decisiones y políticas públicas que impulsen la reforestación en las áreas degradadas. Tenemos más de 10 millones deforestadas que podemos volverlas productivas y vamos a implementar un programa público-privado para impulsar las plantaciones forestales. En lo referido a la conectividad digital, ¿sabían que los hogares con acceso a Internet son significativamente bajos? Amazonas 4.5%, Loreto 12.7%, Ucayali 15.7%, Madre de Dios 16.4%. Y cuando preguntamos sobre los colegios, menos del 50% tienen internet. Eso genera una enorme brecha entre nuestros niños y adolescentes. Nuestro programa propone que el 100% de los colegios en la Amazonía tengan acceso a internet al 2031, porque sin desarrollo tecnológico no habrá Amazonía con futuro. Por otro lado, es necesario comprometer y articular alianzas estratégicas con países altamente desarrollados como India, los Estados Unidos o aquellos del eje del Asia-Pacífico para estimular la integración y el desarrollo socioeconómico del territorio amazónico. Es evidente que el Perú puede convertirse prontamente en el hub regional de los flujos de oferta y demanda comercial, especialmente con China. Pero en ese eje de integración y dinámica con el Asia-Pacífico, fortalezcamos también nuestras alianzas con Japón, Singapur, Corea del Sur, Australia, entre otros países importantes. El corredor bioceánico que atraviesa el Perú es una necesidad imperiosa para cubrir la dinámica del comercio exterior entre dos gigantes mundiales como China y Brasil. Por supuesto que lo es. Pero el Perú tiene que convertirse en el otro gigante que nace como socio de este triángulo de integración con beneficios tangibles para la población involucrada. Pero para ello es necesario propiciar que ese corredor conecte mediante la vía férrea a la Amazonía peruana con la brasilera.
acercando sus centros de producción y complementando sus economías. Para estimular el proceso regional, sostenible y eficiente en el marco de los desafíos globales, el fomento de los mercados libres y la economía circular es una condición imperiosa. Los gobiernos subregionales deben transparentar y atender con celeridad y eficiencia las necesidades de los emprendedores y de la población. Para reducir los niveles de corrupción en todas sus formas, tiene que mejorarse la capacidad de gestión de todas las entidades de gobierno y propiciar su transformación digital, promover la existencia de gobiernos abiertos. El financiamiento blando, la cooperación internacional y la asistencia especializada son y seguirán siendo herramientas indispensables para atender la demanda y acompañar el crecimiento de las regiones amazónicas y de sus propios emprendedores. Saludo y destaco la presencia de los entes cooperantes que interactúan en la Amazonía y los invito a alinear sus objetivos con el objetivo nacional de impulsar el bienestar de las poblaciones amazónicas. La minería ilegal de Madre de Dios, la deforestación, la tala y el comercio ilegal de la madera en Ucayali, el creciente cultivo de coca y el narcotráfico en Loreto, la contaminación hídrica en San Martín, la degradación ambiental en Amazonas, etc., son factores que amenazan la seguridad no solo regional, sino nacional. Por ello, desde Fuerza Popular, propugnamos una administración de justicia eficiente e imparcial, sin sesgos ni espacios para el contubernio o acuerdos ideológicos con organismos no gubernamentales que se someten a intereses de grupos financiados con fondos internacionales. En cuanto a las actividades ilícitas que operan en estas grandes extensiones de la selva alta y baja, debemos entender que esta problemática es de carácter transfronterizo, lo que obliga a asumir decisiones conjuntas con los países que forman parte de la Amazonía continental. Mientras tanto, hagamos que el Estado tenga mejor presencia en estos territorios. La creación de zonas económicas especiales, de parques industriales, centrales fotovoltaicas, hidrovías, carreteras de integración, corredores económicos, terminales portuarios o aeroportuarios, entre otros. Son los objetivos que el gobierno de Fuerza Popular propone impulsar en su visión de la Amazonía al 2055. Deseo terminar, estimados amigos, planteando el compromiso conjunto en este Congreso de darle valor presente a la Ley 27037, la norma legal más importante que rige la inversión pública y privada en estos territorios, y me refiero a la Ley de Promoción de las Inversiones en la Amazonía, impulsada en el gobierno de mi padre en el año 98. A pesar de que durante estos más de 26 años de su vigencia, se aprobaron normas legales que modificaron en parte sus alcances, es innegable que sus fines y objetivos mantienen su esencia con incidencias efectivas en diferentes sectores. En Fuerza Popular tenemos el firme deseo de reconvertir a la Amazonía en una gran región competitiva y productiva. La Amazonía del Perú es nuestro mayor activo estratégico, un territorio donde convergen el potencial de las plantaciones forestales sostenibles, el turismo ecológico, la agricultura innovadora, la conectividad digital y grandes proyectos como el Tren Amazónico, listos para transformar la selva en el motor verde del desarrollo nacional. Abracemos juntos, queridos amigos, esta esperanza de hacer realidad nuestros sueños de prosperidad. Amazónicamente les digo a todos ustedes, muchas gracias. Muy bien, y pues también le agradecemos a la señora Keiko Fujimori, presidenta del Partido Fuerza Popular, por traernos su propuesta para la Amazonía para los próximos 30 años. A la intervención de la señora Fujimori ha sido la cuarta de esa transmisión. Han estado antes Alfredo Barnechea del Partido Acción Popular, Rafael Belaúnde del Partido Libertad Popular, Hernando de Soto del Instituto Libertad y Democracia ILD, y ahora vamos con la quinta intervención de esas propuestas que les recuerdo están siendo transmitidas. Pueden ustedes pasar la voz por el Facebook Live de el Congreso de Emprendedores Amazónicos, sea YouTube de A3R Net, y en X, en mi cuenta personal, @Álvarez Rodríguez. Vamos con la quinta visión, la quinta propuesta e iniciativas
para la Amazonía peruana para los próximos 30 años y va a estar a cargo del señor Wolfgang Grosso. Él es presidente del partido Integridad Democrática. Adelante, por favor. Amazónicos. El Perú está sangrando por dentro y lo peor es que el cuchillo está en manos del propio Estado y de criminales. Tenemos un Estado que no protege, que no sirve, que estorba, que ha convertido la ineficiencia en sistema y la corrupción en cultura. Nosotros no venimos a maquillarlo. Juntos, contigo, vamos a cambiarlo de raíz. Hoy quiero hablarles con el corazón en la mano y el machete en el discurso, porque ya no se puede ser tibios cuando tu pueblo está sufriendo. Hace unos días secuestraron a turistas en plena Amazonía y no fue un caso aislado, es un hecho recurrente, una prueba más que nos encontramos desprotegidos. Porque si ni los turistas están a salvo, entonces, ¿qué les puede esperar a las mujeres que salen a trabajar de madrugada? A los jóvenes que recorren nuestras comunidades con sus mochilas llenas de sueños. Nos han acostumbrado a vivir con miedo, a ser víctimas de la extorsión, a que el cupo, la amenaza y el silencio sean parte de nuestro día a día. Pero les digo algo, la seguridad no puede ser un privilegio de algunos, sino un derecho de todos. Nosotros planteamos un cambio profundo para garantizar la seguridad integral en la Amazonía y en todo el Perú. Proponemos el fortalecimiento de las fiscalías especializadas para combatir delitos contra el medio ambiente, trata de personas y narcotráfico. Dotar a nuestra policía amazónica con inteligencia real y tecnología de punta. Garantizar una justicia que llegue por río, tierra o aire, pero que llegue. Y no solo para enfrentar el crimen que anda en moto y porta un arma, sino también al que usa terno y firma decretos. Porque la delincuencia ya no está solo en las calles, está también en los escritorios. Debemos entender que nuestro país no solo necesita seguridad, sino también generar oportunidades. Quiero hablarles ahora a los verdaderos héroes del Perú, a las madres que venden comida en las calles, a los mototaxistas que son el sustento de sus hogares, a los agricultores que siembran en malas condiciones, a los emprendedores que no esperan para crear y crecer. A todos ellos les digo, no están solos. Vamos a convertir la formalización en un puente, no en un laberinto. Vamos a crear empresas con ustedes, de la mano con las cámaras de comercio y los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para abrirle las puertas al crédito, a las compras públicas, a la asistencia técnica, a mercados reales y no a promesas vacías. Porque si tú produces, el Estado debe impulsarte y no perseguirte. El problema del Perú no es la pobreza, es el sistema corrupto. El robo desde adentro, el robo de siempre. ¿Cómo se llama a un sistema donde la titulación de tierras demora muchos años, pero una concesión minera se otorga en pocos días? ¿Cómo se llama un Estado que negocia y firma contratos para enriquecer mafias, mientras tú haces largas colas para recibir una medicina? Eso no es democracia, eso es cleptocracia. Y nosotros la vamos a erradicar con reformas profundas, con un sistema nacional de información territorial, gobiernos regionales fortalecidos y control ciudadano digital. Porque si el gobierno no sirve al ciudadano, entonces no sirve. Y si no sirve, hay que cambiarlo. La Amazonía no es un botín, es un pacto con el futuro, es oxígeno, es vida, es una promesa que el Perú aún no ha cumplido. Por eso, hoy, desde este espacio de encuentro, quiero reconocer la labor del Congreso Amazónico, porque ustedes no solo han debatido propuestas, han trazado una visión hacia el 2055. Una visión que nace y se fortalece desde la selva y que trasciende al país entero. La Amazonía concentra más del 45% de la pobreza extrema del Perú y ha perdido 500.000 de hectáreas por la minería ilegal. Esto es una traición del Estado. Nosotros
Vamos a destruir ese sistema, vamos a convertirlo en riqueza limpia. ¿Cómo? Con un bono de carbono justo para las comunidades que la protegen. Con startups verdes lideradas por jóvenes de la selva, con conectividad satelital y redes inteligentes para que un productor amazónico pueda vender al mundo desde su chacra. Y sí, con un tren ecológico transamazónico que conecte sus principales ciudades, sus ríos, sus pueblos y sus fronteras. Una red férrea que no solo transporte productos, sino también dignidad. Porque lo que proponemos es la conexión total de la Amazonía. Todo lo que les he manifestado no es un sueño ni una consigna. Es una hoja de ruta, una visión concreta, una revolución pacífica. Es la propuesta de Integridad Democrática, el movimiento que tengo el honor de liderar y que nace para devolverle al Perú su dignidad y su rumbo. Nosotros no venimos a servirnos, sino a servir. Nosotros no representamos a la política tradicional. Somos disruptivos, somos una respuesta a lo que el pueblo anhela y clama, con mucha valentía. Vengo del Perú que madruga, del Perú que no se resigna, del Perú que no se calla. Vamos a devolverle el país a los que se levantan todos los días. Vamos a cambiar el Perú y vamos a hacerlo contigo. Para nuestros pueblos originarios, mi palabra también es suya. En Ayaninka, Serore Antabiki, gracias hermanos del corazón de la selva. En Aguajún, Tita Cajujimac, gracias por su fuerza y su camino. Ahora sí, que suenen los tambores de la selva, porque el Perú ha despertado. Muchísimas gracias. La intervención del señor Wolfgang Grosso, quien, como les dije, es presidente del partido Integridad Democrática. Vamos ahora con la última propuesta, pero no por ello menos importante ni interesante, y esta está a cargo de Alfonso López Chao, el expresidente del partido Ahora Nación. Partido Ahora Nación. Adelante con la iniciativa. Hermanos y hermanas del Perú, hoy quiero compartir nuestras propuestas para la Amazonía, nuestra casa común. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento por la oportunidad. La Amazonía peruana representa más del 60% del territorio nacional, abarcando más de 78 millones de hectáreas de bosques tropicales, humedales, ríos y ecosistemas únicos. De las 25 regiones del Perú, 15 son amazónicas o contienen territorios amazónicos. En este extenso territorio viven ciudadanas y ciudadanos cuyo aporte al desarrollo es invaluable. 51 de los 55 pueblos indígenas del Perú tienen aquí su hogar y hablan 44 de las 48 lenguas originarias reconocidas en el país. Esta población amazónica representa una demografía muy joven. Prácticamente la mitad de sus habitantes tiene menos de 15 años. Junto a los pueblos indígenas, también han hecho vida en esta región miles de migrantes de otras partes del país y ciudadanos extranjeros que a lo largo de los años han conformado un único mosaico de herencias culturales, saberes, prácticas productivas y expresiones de resistencia. La Amazonía alberga también uno de los mayores registros de diversidad biológica del planeta, con millones de especies animales y vegetales, muchas de ellas aún no catalogadas. Es además uno de los mayores reservorios de carbono terrestre, con bosques y humedales que ayudan a regular el clima del planeta. Entre sus joyas naturales está el río Amazonas, considerado una maravilla del mundo, fuente vital de agua, cultura y espiritualidad. En contraste
Con su inmensa riqueza natural y cultural, la Amazonía sufre hoy de anemia, desnutrición crónica, infraestructura quebrada y ausente en servicios claves como la educación, la salud y alimentación. Está expuesta y muchas veces entregada al crimen organizado que contamina ríos, depreda bosques y desplaza a los cuidadores ancestrales. Esto es consecuencia de un Estado que ha fallado en construir una visión de desarrollo desde la riqueza de los pueblos amazónicos. Desde Ahora Nación proponemos reconstruir juntos un proyecto amazónico que reconozca la dignidad, el potencial y la diversidad de nuestros pueblos. Un modelo de desarrollo con rostro amazónico y visión de futuro. Punto 0. Escuchar para gobernar. Estableceremos un espacio permanente con representantes de los pueblos indígenas para construir estrategias profundas de protección del territorio amazónico. El Perú debe desarrollarse integrando toda la riqueza y potencial que tiene la Amazonía, que aún no terminamos de descubrir y reconocer como nación. Primero, proponemos un shock de inversiones. Nada será posible sin infraestructura digna. Escuelas, postas médicas, conectividad, energía limpia. Cada dólar invertido en infraestructura se multiplica hasta por 1,5 veces, además de mejorar los servicios básicos. Este shock generará miles de empleos directos e indirectos para las poblaciones locales, dinamizando la economía amazónica con oportunidades concretas. El círculo vicioso solo se rompe con un círculo virtuoso. Interconectar a la Amazonía con el mundo no es solo un desafío, es un deber histórico. Apostamos por el desarrollo de trenes amazónicos que unan regiones y conecten mercados y dignifiquen la vida, porque un tren en la Amazonía no solo transporta productos, lleva salud, educación, oportunidades y presencia del Estado. Es hora de integrar la selva al desarrollo nacional y mundial, sin destruirla, con infraestructura pensada desde el territorio y al servicio de su gente. Segundo, educación amazónica para el siglo XXI. Las escuelas amazónicas, como espacios de innovación, pueden convertirse en centros dinámicos de creación mediante la implementación de laboratorios STEAM móviles desarrollados en colaboración con ingenieros de las mejores universidades del Perú. Esta iniciativa permitirá avanzar en la formación de niñas y niños en carreras científicas, promoviendo oportunidades educativas que impulsen el desarrollo de futuros talentos. Asimismo, se fomentará la inversión en programas especializados para la formación de ingenieritas e ingenieritos de alto rendimiento, asegurando un entorno propicio para el crecimiento académico y profesional. Educación bilingüe e intercultural que valore la riqueza de la lengua, cultura y territorio indígena. Crearemos también la Universidad de Alto Rendimiento para la Amazonía, que será un referente en educación científica, ofreciendo un programa de excelencia dirigido a estudiantes en el último año de su carrera, con un cuerpo docente de alto nivel compuesto por expertos en diversas disciplinas. Se organizará
una formación sólida y especializada. Además, se brindarán becas para maestrías y doctorados, facilitando el acceso a la educación avanzada y promoviendo la investigación de vanguardia. Como parte de su compromiso con la internacionalización académica, la universidad establecerá convenios para doble titulación con prestigiosas universidades del mundo, asegurando que sus egresados cuenten con reconocimiento global y oportunidades competitivas en el ámbito profesional. Tercero, transformación productiva con justicia ambiental. Convertiremos nuestro territorio amazónico en espacios de transformación de materias primas. Proponemos la industrialización amazónica basada en hidrógeno verde, replicando la experiencia de la Universidad Nacional de Ingeniería en regiones como Loreto y Ucayali, con plantas de menos de $1 millón. Crearemos un fondo soberano de riqueza amazónica, invirtiendo un porcentaje de las reservas con alta rentabilidad para financiar salud, educación, lucha contra la anemia y reforestación. Es fundamental la promoción de alianzas público-privadas para ampliar el impacto del shock de inversiones. Cuarto, inspirarnos en el Marañón, el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derechos gracias a la lucha de comunidades nativas demuestra que la ciudadanía organizada puede cambiar el curso de la historia. Este será nuestro modelo: participación, justicia y sostenibilidad. Finalmente, queremos afirmar con convicción que aspiramos a una nación que escuche para gobernar, que ponga la voz de su gente, de todas y todos, en el centro de cada decisión. El desafío es inmenso, pero más grande aún es la oportunidad de construir un país justo, digno y sostenible. Necesitamos forjar una ciudadanía intercultural consciente y fuerte, una Amazonía protagonista del futuro del Perú, que reduce sus niveles de anemia, que cierra sus brechas de infraestructura, que está a la vanguardia en el desarrollo de ciencia, tecnología sostenible, cuyo modelo de desarrollo es conocido y valorado en todo el mundo. Y todo ello con sus propios recursos humanos, culturales y económicos. Por eso decimos en Ahora Nación, todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo. Y podemos actualizar esta frase para culminar y decir todo el poder a la Amazonía para conquistar los mercados del mundo. Mantengamos firme la esperanza de construirnos en una nación sólida, orgullosa de su diversidad, porque solo así podremos enfrentar los desafíos del presente y construir el futuro que la Amazonía, sus pueblos y todas y todos los peruanos nos merecemos. Pues muchas gracias al economista Alfonso López Chao, presidente del partido Ahora Nación, por traernos su visión de lo que se propone. Él propone en su partido hacer con la Amazonía peruana para los próximos 30 años. Hemos cubierto las 6 presentaciones que teníamos previstas para el día de hoy. Hemos escuchado visiones que creo que tienen una coincidencia importante, que es darle la relevancia que la Amazonía peruana debe tener y cómo lograr integrarla a los circuitos económicos del país y del mundo. Y esto lo que demanda en casi todas las presentaciones, pero que en todas, la necesidad de las vías, interconectar la infraestructura que se requiere en la Amazonía peruana. Hemos escuchado propuestas, por ejemplo, he ido apuntando con mucha atención de Alfredo Barnechea, que coincide con la de Rafael Belaúnde en términos de la infraestructura que se necesita en la Amazonía. Alfredo Barnechea hablaba de la relevancia de un tren que pueda integrar Pucallpa, Tarapoto, Paita a la zona norte y de ahí poder integrar al Brasil.
y habla además de cómo integrar alrededor de 9.2 millones de hectáreas a la agroindustria. En la misma línea, Rafael Belaúnde, del Partido Libertad Popular, nos ha hablado de una propuesta de desarrollo económico para la Amazonía peruana, integrando una cantidad bien parecida, 10 millones de hectáreas a la agroexportación como una posibilidad para mejorar la calidad de vida de las poblaciones que viven en la Amazonía peruana, y además esto integrado a los circuitos de turismo que se deben activar y potenciar mucho más, y cómo integrar Cusco, todos los turistas pues vienen de fuera al Cusco y que de ahí puedan pasar a ciudades como Iquitos, como Pucallpa, a toda la Amazonía. Habla de la importancia del agua también en la región de la Amazonía y los sistemas de interconexión que con urgencia se necesitan. A su vez, Hernando de Soto nos ha hablado de la importancia de cómo organizar mejor la producción, todo lo que tiene que ver con los registros de propiedad en la Amazonía, y de cómo esto puede mejorar el potencial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la Amazonía peruana. También escuchamos en cuarto lugar a Keiko Fujimori, quien nos fue contando de la importancia de la innovación. Ella le ha puesto a la innovación digital y le puso particular relevancia a todo lo que se refiere a la interconexión de la Amazonía con el mundo, con el factor digital como un elemento crucial para poder integrar mejor en todas las expresiones y todas las manifestaciones de las 6 personas que hemos invitado, que han accedido a nuestra invitación, pues se ve la necesidad de conectar mejor a las regiones, a las ciudades de la Amazonía peruana y a los ciudadanos y ciudadanas con el mundo, con el Perú, con Lima, con las ciudades del mundo y con el mundo en general. Y esto creo que destacarlo en todas las presentaciones. A su vez, el señor Wolfgang Grosso ha hablado de la importancia de cómo generar oportunidades para las madres, para los mototaxistas, para agricultores, emprendedores, y se ha referido a la relevancia del crédito que se requiere y cómo integrar y abrir las puertas para que puedan contarse con los capitales que se necesitan en la Amazonía peruana. Y el señor Alfonso López Chau nos ha hablado de la importancia de una participación, una justicia y una solidaridad, y también insistiendo en el lado económico, los aspectos económicos de la inversión que se requiere movilizar en la Amazonía peruana. Yo la verdad que si me dijeran cuál es la mejor, juntaría las 6 presentaciones y nos darían un resultado estupendo. Y quiero en esa línea felicitar al sexto Congreso de Emprendedores Amazónicos por darle la relevancia y traer ya a los candidatos o precandidatos o gente que está vinculada a la acción política para que ya nos vayan diciendo de una vez qué es lo que se proponen hacer y los ciudadanos y ciudadanas pues podamos sacar conclusiones para elegir mejor. Pero la Amazonía peruana es una región crucial del país y hace muy, muy bien el Congreso de Emprendedores para la Amazonía en atraer a los candidatos o precandidatos o gente vinculada a la política para poder ya escuchar y debatir cuáles son las mejores iniciativas de cara al proceso electoral que va a ocurrir el próximo año y en el cual esperamos respuestas y soluciones importantes a problemas específicos. La selva es un problema, es una posibilidad, hay grandes oportunidades y no hay que perderlas, pero eso requiere el soporte de infraestructura, de la conectividad en todos los sentidos. Así que quiero primero agradecerle mucho la invitación que me han hecho para moderar este debate que se ha transmitido entre las redes del propio Congreso de Amazonía y por A3R a NET para darlas a conocer. Estamos muy contentos de haber participado y haber escuchado iniciativas tan valiosas.